Hola, buen día. Buenos días. Adelante, buenos días. Adelante, buen día. Pues sí, ¿verdad? Va, ahí estamos. Buenos días, ya, cállense todos. Silencio. Fuera teléfonos, fuera archivos, ya. Así, leyeron, ¿va? Yo no sabía, que no me acordaba que se iba a dar anemia hemolítica, pero vamos a hablar de definición de anemia hemolítica. ¿Cuál es la definición de la anemia hemolítica? Ciencia básica. A ver, una de las selectivas del doctor Ricardo. ¿Cómo se define la anemia hemolítica? ¿Ah? Esa es la definición de anemia en general. Anemia hemolítica es la destrucción de los glóbulos rojos. ¿Cómo se clasifica la anemia hemolítica? Hay varias formas de clasificar la anemia hemolítica. Intravascular y extravascular. ¿Qué otra forma tenemos? ¿Perdón? No. Congénitas y adquiridas, ajá. Y según en dónde está el defecto. En las intravasculares y extravasculares, Luis, ¿cuáles son los ejemplos? ¿Cuáles son intravasculares? ¿Cuáles son extravasculares? Usualmente, ajá. ¿Y las extravasculares? ¿Cómo cuáles? ¿Cuál es la microangiopática? Es intravascular. ¿Qué pasa en la microangiopática? Un ejemplo de microangiopática. El SHU. A eso lo pregunté. Síndrome multicodémico. Yo no voy a hablar de microangiopática como tal, se los voy a dejar ahorita, de una vez dicho. En el resto de la... No corre. Es que no sé si me salgo de ahí, tal vez voy a mover algo de su grabación, mejor. Entonces, a mí me gusta un poco más para dar clases esta clasificación, en donde se clasifica según dónde está el defecto. Inmunes, que puede ser alloinmune o autoinmune, los defectos de membrana, las hemoglobinopatías, las deficiencias enzimáticas y los defectos mecánicos. En inmunes, que es un aloanticuerpo, que es una anemia hemolítica aloinmune. Un ejemplo. Grupo de RH, sí. Grupo sanguíneo no. RH es porque el anticuerpo al final de cuentas está creado por mamá contra un antígeno que no tiene la mamá, ¿verdad? Y autoinmune es contra mis propias proteínas, ¿verdad? En defectos de membrana, ¿cómo cuál? La esferocitosis, el más frecuente, pero también está la electrocitosis, la acantocitosis, existen otros, ¿verdad? Las hemoglobinopatías, un ejemplo, talasemia, pero más frecuente en nuestro país, células falciformes, es una hemoglobinopatía, ahora mucha gente no la asocia. Deficiencias enzimáticas, ¿cuál es la más frecuente? De glucosa 6, también está la de las pentosas, 5-fosfato, ¿verdad? Y los defectos mecánicos, ¿cómo cuál? Como la microangiopática. El mecanismo de acción de una microangiopática es porque en el vaso sanguíneo hay... ¿Qué pasa en el SHU? Toda la fisiopatología del SHU. ¿Por qué se van a destruir los glóbulos rojos en un SHU? ¿Por qué decimos microangiopática? ¿Por qué? Es mecánico. El defecto es mecánico. Por eso es que se hacen las células en casco. O sea, cuando me mandan a ver un frote es porque quieren que yo vea células en casco y decir, ah, sí, es compatible con, ¿verdad? Entonces, hay CID, pequeños focos de CID en los vasos sanguíneos, lo que hace trombos, y cada vez que pasa un glóbulo rojo por ahí, hay una destrucción mecánica. ¿Dónde más puede haber destrucción mecánica?
Los pacientes que tienen válvulas cardíacas, que son sintéticas, sobre todo las que eran anteriores, ahora hay no es tejido, sino que es un material que se llama Gore-Tex, y hay otros que son como más blandos y han evitado que hagan tantas anemias hemolíticas. Pero si ustedes ven, hay pacientes que tienen válvulas mecánicas metálicas de Unicar, que son viejísimas, y ellos pueden tener anemia hemolítica microangiopática. Es por un defecto mecánico cuando pasa el glóbulo rojo ahí. Entonces, esos son como los 2 ejemplos más frecuentes. También los pacientes que entran a válvula de oxigenación extracorpórea, ECMO, también pueden llegar a tener anemia hemolítica microangiopática. Bueno, entonces, no voy a hablar de inmunes, ni autoinmunes, sí, no voy a hablar de aloinmune, porque eso me dedico a hablarlo cuando hablo de paciente recién nacido. Es una clase totalmente aparte y el ejemplo es incompatibilidad de RH, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los defectos de membrana, la membrana del glóbulo rojo tiene características que son importantes que las tenga para que pueda pasar por los vasos sanguíneos. Tiene 3 características: una forma discoide, que eso lo vimos, o bicóncava, ¿verdad?, que hace que pueda ser deformable y pasar por los sinusoides esplénicos sobre todo y los vasos sanguíneos, y una permeabilidad selectiva para que pueda sobrevivir en medios hostiles, cuando hablo de medios hostiles es con la hipoxia, sobre todo en los sinusoides esplénicos. Entonces, tiene que tener una bicapa lipídica que interacciona con proteínas que la atraviesan y esas proteínas tienen una interacción con sus citosquelas que le den la forma bicóncava. Entonces, esto es el ejemplo, ¿verdad? Es una capa, la membrana del glóbulo rojo es una capa lipídica que la atraviesan proteínas y que tienen una interacción con el citoesqueleto, ¿sí? Todas estas proteínas, la licoproteína A, la proteína 3, 4.9, la 4.1, la licoproteína C, la anquirina, la alfa-espectrina, todas tienen que estar para que pueda haber una forma bicóncava y tenga esas 3 características de membrana. Con una que falte, ya no hay esas 3 características. Entonces, esa es la esferocitosis hereditaria. La esferocitosis hereditaria es el defecto más frecuente a nivel mundial que causa anemia hemolítica. O sea, de todas las causas congénitas de anemia hemolítica, la más frecuente en todo el mundo es esferocitosis hereditaria. Y usualmente es autosómica dominante en 2/3 de los pacientes, recesivo en el resto, pero también hay un pequeño porcentaje que es la mutación in novo, o sea, de ahí en adelante y todas sus generaciones. 20% de los pacientes tienen una mutación por primera vez y no hay en la familia, ¿verdad? Es raro, pero sí hay. Entonces, la esferocitosis es el resultado de la ausencia o alteración, ya sea cualitativa o cuantitativa, de una de las proteínas, de alguna de las proteínas de las que hablamos, pero lo más frecuente es que sean de estas 4: espectrina, anquirina, banda 3 o proteína 4.2. Este es un esquema un poquito más, menos fisiológico. Entonces, cualquiera de estas proteínas que atraviesan la membrana o que tienen que ver con el citoesqueleto para darle la deformabilidad y la forma bicóncava, va a ser la deficiencia de alguna de estas que puede haber esferocitosis. Nosotros, para hacer diagnóstico, no tenemos la capacidad de hacer ese tipo de mediciones. Entonces, ¿qué existe en la esferocitosis? Hay una pérdida de la superficie de la membrana en relación con el volumen intracelular, disminuye la deformabilidad, ya dijimos, y por lo tanto tienen una fragilidad aumentada, se destruyen más rápido y una vesiculación de membrana, o sea, sí puede crear vesículas. Ahorita les voy a enseñar un esquema. Y los esferocitos también pueden ser destruidos por los macrófagos del vaso. A eso me refería yo, no sé si lo hablé con ustedes, no fue con ustedes, fue con los externos, de cuál era la histología del vaso, porque el vaso se aumenta de tamaño. Pero bueno, entonces lo que sucede en la esferocitosis es que la membrana pierde su forma bicóncava, su deformabilidad, sobre todo cuando pasan los sinusoides esplénicos, porque son vasos sanguíneos muy pequeñitos, se vesicula, forma un esferocito rígido y entonces el macrófago lo desconoce como uno propio y lo engulle, ¿verdad? Entonces, ya dijimos que hay de herencia autosómica recesiva, usualmente los defectos de espectrina son recesivos, proteína 4.2, y existe un
doble defecto que no es compatible con la vida, ¿verdad? Esos pacientes que nacen hidrópicos o que hay óbitos, ¿verdad? Fetales, y que se dan cuenta que están edematizados por lo mismo, es porque seguramente tenían algún defecto. De las causas más frecuentes de hidrofetal u óbitos con hidrofetal es una anemia hemolítica severa que no es compatible con la vida. Esferocitosis y talasemia son las más frecuentes. Entonces, no hay paso a los esferocitos por el sinusoide esplénico. Entonces, ¿por qué el vaso es el que más se incrementa en esta enfermedad? Por dos razones. Una, porque al final de cuentas el vaso tiene dos, en histología, la pulpa roja y la pulpa blanca. En la pulpa roja estamos hablando de unos sinusoides esplénicos, unos vasos sanguíneos muy pequeños. ¿Y la pulpa blanca? ¿Qué tiene la pulpa blanca? Los macrófagos y todas las células que son inmunes. Entonces va a haber doble mecanismo de destrucción de los glóbulos rojos en una anemia hemolítica. Ahora, ¿qué pasa con el vaso? ¿Por qué decimos que es el filtro de la sangre? Es el único órgano, el único de todo el cuerpo, por el que sí circula toda la sangre que bombea al corazón. Es el único órgano. Entonces, por eso es que es el de desecho, es el que va a lograr detectar cuando son cuerpos extraños, ¿no? Entonces, cuerpos extraños, el vaso lo analiza como un esferocito, como una célula falciforme y otras formas que no son normales. ¿Qué son los poiquilocitos? Diferentes formas. Bueno, entonces, al final de cuentas, esa es la razón de por qué hay esplenomegalia. Se congestiona la pulpa roja, porque obviamente hay más acúmulo de células que están en un ambiente hostil, deshidratadas, y más fagocitosis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esferocitosis? ¿Alguien sabe? ¡Ay, alguien levante la mano! No les entiendo. Con la curva de fragilidad osmótica, ajá. ¿Cómo se hace una curva de fragilidad osmótica? ¿Alguien sabe? Va. Control, ajá. ¿Y luego? ¿Sí sé qué? Sí se destruyen, pero ahorita les voy a explicar cómo. Que el aumento de la fragilidad de la membrana soluciones. Se usa cloruro de sodio, sal. Ajá. Entonces, son como que pusieran en varios pozos a diferente concentración de sal y entonces ya esto está estandarizado, ¿verdad? Y entonces van a poner la sangre del paciente y la sangre del control. Se supone que con concentraciones más bajitas de sal, el glóbulo rojo que tiene un defecto se va a destruir. El glóbulo rojo normal tiene cierta capacidad de poder todavía soportar esas concentraciones. El esferocito no, porque le falta una proteína. Entonces, con concentraciones muy pequeñitas de sal. Ahora, esa no es una prueba que sea específica y sensible para esferocitosis. Si yo meto a un paciente con una anemia hemolítica autoinmune, va a tener una curva de fragilidad hemolítica aumentada. Si meto a un paciente con células falciformes también, una liptocitosis, no es un diagnóstico certero, o sea, no es una prueba que solo sea para esferocitosis. Entonces, primero la sospecha clínica. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de una anemia hemolítica, doctora? ¿Cuál es el cuadro clínico de una anemia hemolítica? El cuadro clínico de cualquier anemia hemolítica, no de esferocitosis. Anemia, no, clínica, estoy hablando de clínica. Palidez, ajá. Ictericia, ajá. ¿Por qué hay ictericia? ¿Cómo? ¿Cómo pasa eso? A mí explíqueme en orden, ajá. Todo portado, pero no. Ahorita vamos a que alguien nos lo recite. Los residentes lo deberían de recitar. ¿Cómo pasa en neonato? Lo recita. ¿Qué? La curva de la bilirrubina. Bueno, ictericia, palidez, ¿qué más? En alteraciones Patos plenomegalia. Las alteraciones óseas. ¿En quién?
No es en todas. ¿En quién? ¿No? Pero no, una esferocitosis no tiene alteraciones óseas. No, ahorita vamos a hablar quiénes sí. No. Entonces, el cuadro clínico general de una anemia hemolítica es anemia, palidez, astenia, anemia, obviamente lo que implica un síndrome anémico, que puede ser datos ICC si está en una crisis, obviamente, ictericia, hepatosplenomegalia. Punto. Para de contar, no más. Anemia hemolítica en general. Aparte son los detalles que puede tener células falciformes, talasemia. Ahora, el cuadro clínico de una esferocitosis tiene una anemia hemolítica que les describí. Palidez, ictericia, hepatosplenomegalia. No tiene deformidades, defectos óseos, no tiene dolores, no tiene otra cosa, ¿verdad? Ahora, los pacientes con anemia hemolítica pueden hacer dos crisis. En general, cualquier paciente con anemia hemolítica. Una es la crisis hemolítica, que es como tal destruir más glóbulos rojos, y es este cuadro que les dije, exacerbado. Y la otra es una crisis aplásica. Hay pacientes que tienen una anemia hemolítica tan severa que la médula ósea empieza a producir solo por compensación únicamente glóbulos rojos. Entonces deja descuidada la producción de plaquetas y de blancos. Entonces a veces pasa que viene un niño ya con diagnóstico y viene pancitopénico y dice, ya le dio leucemia. No, está en una crisis aplásica. Y no son tan frecuentes, pero esas son las dos crisis que puede presentar cualquier paciente. Lo puede presentar cualquiera de los que vamos a hablar, una esferocitosis, una talasemia, cualquiera de ellos, y sobre todo los pacientes con enfermedades autoinmunes. O sea, los niños con anemia hemolítica autoinmune son los que más pueden presentar eso, porque son mecanismos muy severos de hemólisis. Entonces, a la edad del diagnóstico, es muy importante cuando a mí me presentan un paciente, sobre todo si es menor de un año, yo siempre se los digo, los preperipostnatales. Un paciente que tuvo ictericia prolongada. ¿Cuándo hablamos de ictericia prolongada? En un paciente térmico, obviamente. O sea, un ser humano sano solo está una semana ictérico. No, ¿ah? Hay ictericia fisiológica, ¿va? ¿Cuánto tiempo dura esa ictericia fisiológica? No, mucha. Sí, aparece. O sea, todos los seres humanos vamos a poner ictéricos, porque ya hablamos la vez pasada de la anemia fisiológica, hay una destrucción fisiológica de los glóbulos, entonces es una ictericia fisiológica. ¿Cuánto dura esa ictericia en un ser humano? Sácalo al sol, señora. Sí, ¿no? ¿Le decimos eso a los demás? Sí. Va, viene a tu cita. Usualmente, y esto es así en la práctica general, es, tú recibís a un niño, ves que no está ictérico las primeras 24 horas, porque está ictérico las primeras 24 horas, no es normal. Desde ahí ya empezamos. Es un antecedente muy importante. Sí, es que el niño se puso ictérico desde que nació, o nació amarillo, ictericia patológica, eso no es normal. Ictericia fisiológica, empieza en las primeras 24 horas de vida. Entonces se cita al paciente a los 10 días usualmente o a la semana. Para poner la primera vacuna, para ver la revisión y para ver que no esté tan ictérico. Pero, ¿cuánto tiempo dura esa ictericia? Ay, no. Vayan a leerlo, no se los voy a decir. La cosa es un mes. Sí, no puede estar ictérico más de 30 días. La ictericia prolongada, la ictericia antes de las 24 horas, esa es patológica. Entonces, aunque no le haya dado una anemia severa, si el niño estuvo ictérico más del mes, hay señoras que ustedes les preguntan, sí, es que fíjese que se le quitó la amarilla como a los 3 meses, eso no es normal, pues, ¿no? Aparte es la ictericia asociada a la lactancia materna, que también puede ser una de las causas, ¿verdad? Eso es práctica también de niños sanos. Ustedes no muy la ven, yo sé, pero existe ictericia asociada a la lactancia materna y es una de las causas más frecuentes de ictericia prolongada. Entonces, pero yo estoy hablando de anemia hemolítica, entonces es un diagnóstico diferencial. O sea, si yo tengo un paciente de 6 meses y me llega ictérico, no es normal, ¿verdad? No es fisiológico. Más del mes no es fisiológico.
Hay que tomar en cuenta en los prematuros la edad corregida, ahí sí. O sea, el prematuro puede tener su anemia fisiológica antes, pero su hiperbilirubinemia puede ser más prolongada, ellos sí, ¿sí? Va, entonces, la etapa neonatal ya dijimos esos dos datos importantes. En la primera década hay pacientes que no tienen una esferocitosis tan grave. La esferocitosis, el cuadro clínico puede ser tan grave como un niño que viene y se transfunde cada 20 días. Yo tengo uno de Juan Pablo II que se transfundía cada 20 días con una esferocitosis, y tan leve que pasa desapercibida toda su vida y llega a edad adulta y nunca se enteró, pero usualmente pueden llegar a tener litiasis vesicular. ¿Por qué? En nosotros, en pediatría, usualmente a los 10 años, son niños con cálculos biliares en edades muy tempranas, asociadas a anemias leves usualmente, aunque el severo también puede hacer cálculos, ¿verdad? Entonces tiene un paciente que tiene cálculos biliares y es niño, porque no es normal que tenga, o sea, está en una etapa muy pequeña. Piensen, este niño pudo haber hecho cálculos por una anemia hemolítica. Esto es la más frecuente. ¿Por qué? Por la hiperbilirubinemia que mantienen todo el tiempo. Entonces, a veces las crisis de hemólisis o la hemólisis en general crónica que tienen estos pacientes no se asocia a la hiperbilirubinemia tan grave que a veces pueden tener. Entonces, no veo pacientes que se ven ictéricos, pero no tienen una hemoglobina tan baja. No se transfunden, quizás no tienen, entonces son cuadros bien leves algunos y otros los severos. Pero a lo que voy es que cálculos biliares en edad pediátrica, piensen que puede ser una anemia hemolítica. ¿Quién me iba a preguntar algo? Sí. Decía que cuando tenía cálculos aumentaban los infeccios que enmascaraba como la hemólisis. Yo tampoco. ¿Dónde lo leíste? ¿Dónde lo leí? Ajá. En el manual de Marta. Que la hipertrigliceridemia y la hipercolesterolemia va a enmascarar, ¿qué? Dice que lo voy Voy a seguir y lo hablamos de último. Por favor, si no, no va a terminar bien tarde. Lo vamos a hablar de último, lo vamos a ver, te lo prometo. Bueno, el diagnóstico más frecuente es en la infancia, obviamente es lo más común, ¿verdad? O sea, nosotros los pediatras somos los obligados a diagnosticar esferocitosis. Y el cuadro subclínico, que es lo que les decía, aquellos pacientes que llegan ya en una crisis aplásica y resulta que estaban infectados y por eso hicieron una crisis tan severa y entonces hicieron una aplasia medular transitoria, ¿verdad? Ellos no se quedan con anemia plástica, es transitoria. Cuando ya resuelven la hemólisis, entonces resuelven. Entonces les decía que puede ser un portador. O sea, hay mamás que obviamente, yo tengo ahorita una familia aquí, yo diagnostiqué al niño de 9 años, ese niño que ingresaron ahí con dolor abdominal, que les dije que le hicieron un ultrasonido, era por eso, porque yo quería estar segura de que no ese dolor abdominal de ahorita y el dolor abdominal anterior no fueran cálculos biliares. ¿Por qué? Estos niños, cuando tienen cálculos biliares, se ponen muy graves ustedes, hacen una crisis horrible. Entonces, yo tenía pacientes en intensivo casi por morirse cuando tienen obstrucción de vía biliar. Por eso, para mí, sí es una urgencia. Entonces, por ejemplo, si viene un paciente que tiene esferocitosis y me dice, tiene dolor abdominal y es epigastralgia, usualmente, ¿cómo da el dolor de vesícula? Epigastrio, inicialmente, y después se localiza en el hipocondrio derecho, pero usualmente. Entonces, estos pacientes hay que hacer colecistectomías aunque no tengan molestias. O sea, yo les mando a hacer ultrasonido y aunque tengan una microlitiasis, incluso con lodo biliar, es preferible hacerlo profiláctico porque se ponen muy graves. Hacen crisis muy graves de hemólisis cuando tienen la vía biliar tapada. ¿Por qué? Porque usualmente se infectan, ¿verdad? Les da colangitis. ¿Y qué pasa con una infección en un paciente con una anemia hemolítica? Entre crisis, ¿por qué? Ajá. De oxígeno. La deuda de oxígeno es mucho mayor. Por eso es que las crisis usualmente las presentan los pacientes después de una infección. Usualmente yo les pregunto, mira, se enfermó cuando viene con una hemoglobina así medio bajita. Sí, fíjese que le dio gripe o le dio diarrea y no sé qué. Entonces, eso te explica de por qué tiene una hemoglobina más baja. O si viene un paciente con una esferocitosis o cualquier anemia hemolítica, con una infección, hay que cuidarle de que no vaya a hacer una crisis de hemólisis, porque tiene una deuda de oxígeno mucho mayor en ese momento, entonces les puede hacer una crisis, ¿verdad?
Entonces puede ser desde un portador hasta un paciente que se presenta severo, ya lo hablamos, las mamás, esta familia que yo les digo, el niño de 9 años tiene un vaso inmenso, ese niño probablemente creo que lo vamos a planetomizar, y hace crisis como 2 o 3 al año de hemólisis, se hizo el año pasado, y tiene un hermanito, gracias, aunque hay que dar consejo genético, ¿verdad? Entonces yo a esa señora de verdad le dije, por favor, ya no tenga más hijos, y ahora hay uno nuevo, con la misma, o sea, uno nuevo de 6 meses o 5, por ahí ya, con las mismas características del grande. La mamá tiene esferocitosis, sí, sí tiene, pero ella se comporta como portadora. Ella no tiene manifestaciones, pero sus hijos sí, probablemente heredaron el gen doble, ¿verdad? Entonces sí, es bien egoísta eso, ¿verdad? Pero la gente no lo puede entender. O sea, yo por más que les doy plan educacional. Entonces ya dijimos, 75% de los pacientes tienen antecedentes familiares de los pacientes con esferocitosis hereditaria, palidez, ictericia y hepatosis primaria. Ese es el cuadro clínico de una esferocitosis hereditaria, ya dijimos, ¿verdad? Entonces ellos no tienen dolores óseos. ¿Quiénes tienen dolores óseos? ¿Quién tiene manifestaciones óseas? De los pacientes con anemia hemolítica, que tú dijiste. Células falciformes, ellos sí son características diferentes. Entonces, en laboratorio, volviendo a cómo se hace un diagnóstico, entonces, obviamente que tengan anemia, que ya dijimos la definición la semana pasada, que la definición de anemia es, a ver, ¿cuál es la definición de anemia? De 2 desviaciones estándar, según la edad y género del paciente. Bueno, la fragilidad osmótica incrementada, que ya dijimos que no es una prueba específica, el recuento de reticulocitos, ¿qué es un reticulocito, doctora? ¿Ah? ¿Cuál es el valor normal? 0.5 a 2%. Ajá. E hiperbilirrubinemia a expensas de indirecta, ¿ah? Indirecta. ¿Qué onda? Entonces, con lo que leíamos, es que en las anemias, en las transfusiones disminuye el volumen muscular medio. Ah, sí, perdón. Ajá, sí, perdón. Eso es importante. Entonces, les iba a decir, como no hay un diagnóstico certero, aquí vamos todo, ¿verdad? Asociamos la clínica, el laboratorio, obviamente se tiene una curva de fragilidad osmótica, pero usualmente el diagnóstico lo hacemos por frote periférico. Ahora les voy a decir, ¿qué pacientes pueden tener esferocitos en una anemia hemolítica? Cualquiera. Los autoinmunes, los recién nacidos. Los recién nacidos, sobre todo cuando tienen incompatibilidad grupo OA, una diferencia que hay con la incompatibilidad de RH por frote periférico es que tienen esferocitos. Es más difícil hacer diagnóstico etapa, entonces hay que asociar todo. El antecedente familiar sobre todo. Pero, volviendo a lo que tú ibas, entonces yo veo una hematología, ya vi que tiene anemia y entonces veo el volumen y la hemoglobina corpuscular media. Usualmente eso no es tan frecuente en el primer caso, sino que uno ya lo va viendo como, este niño sigue teniendo como el mismo patrón, entonces, ¿cuál es el patrón? El volumen corpuscular bajo y hemoglobina corpuscular alta. ¿Qué dijimos que es la hemoglobina corpuscular media? Hasta que se les quede en un glóbulo rojo. Entonces está aumentado. ¿Por qué? Pues porque como el tamaño era más pequeño, eran esferocitos, entonces aumentaba. La superficie del glóbulo rojo es mucho más pequeña, entonces se ve como más hipercromático. Entonces en el frote periférico se ve así. Ese es un esferocito. Entonces se ve, no tiene halo claro, ¿verdad? Ahí tal vez la foto no le ayuda mucho, pero sí se ven como esferocitos, o sea, comparados con los otros que probablemente son normales porque puede tener más, ¿verdad? Entonces, ¿ese niño tiene anemia? Sí, sí tiene anemia. ¿Tiene microcitosis? Sí, tiene microcitosis. Y además tiene estas células que se ven hipercromáticas, que es lo que estabas diciendo, que tienen una hemoglobina corpuscular probablemente alta y están chiquitos, ¿verdad? Entonces, ¿tienen anisocitosis? Sí, ¿verdad? ¿Pueden tener anisocitosis? Sí. ¿Qué es anisocitosis? Diferentes tamaños. ¿Tiene un poiquilocito? Sí, el poiquilocito es la forma, entonces tiene un esferocito. Entonces, cuando yo voy a informar un frote periférico con una anemia hemolítica, usualmente es así. Anisocitosis, poiquilocitosis, y si tiene hipercromía o policromatofilia, que se refiere al color como moradoso que le da la concentración de hemoglobina, o la hipoxia misma del glóbulo rojo. Y obviamente, puedo informar si hay
un esferocito. Se observan algunos esferocitos en todo lo extendido. Y 6 normoblastos en 100 células nucleadas. ¿Qué son los normoblastos? Ajá, son precursores de glóbulos rojos, que yo sí puedo ver en el frote periférico porque son nucleados. Son nucleados. Yo veo los nucleados. Los reticulocitos no se ven por frote periférico. Entonces, doctora, ¿me puede ver cuántos reticulocitos tienen? No puedo, porque no es la tinción adecuada. Pero si yo les informo normoblastos, ¿qué está diciendo? Que hay una regeneración activa de la médula ósea de la serie eritrocitaria. Está regenerando activamente. Y eso se relaciona con los reticulocitos. Entonces, cuando yo digo, miren, este niño tiene una anemia regenerativa, ¿en qué pensamos? Aumento de reticulocitos, ajá. Pérdidas es una, pero es una pérdida muy aguda, un choque hipovolémico y hemólisis. Solo esas dos razones. O sea, si el niño tiene reticulocitos elevados, una anemia regenerativa, está regenerando activamente la médula ósea, entonces es una anemia hemolítica lo más probable, es lo más frecuente. O el niño tuvo una hemorragia, no sabíamos, por ejemplo, a mí me ha tocado ver frotes periféricos, es que no me parece una hemólisis. Y de repente va y ve uno, este niño le sangró el coco, tiene una hemorragia aguda, activa, y eso hace que su médula ósea regenere activamente. Son las únicas dos razones. A veces puede haber normoblastos cuando el paciente ya está en tratamiento también, pero es muy raro, porque el niño ya está recibiendo hierro, por ejemplo, una anemia carencial, y puede haber normoblastos. Pero usualmente les voy a informar normoblastos en una crisis hemolítica. Acabo de ver un frote así, que me mandaron para descartar un SHU. Yo no le vi las células en casco, pero sí tenía normoblastos. No sé dónde está ese niño, pero les puse, no puedo descartar un SHU porque no veo células en casco, pero sí tiene regeneración activa, tenía normoblastos. Si yo les informo normoblastos, no son células inmaduras de serie blanca, que a veces ven normoblastos y dicen, ¡tiene blastos! No, son células rojas. Es que ya me ha pasado, de verdad. Por eso se los tengo que decir así. Va, en tratamiento, no existe. No existe tratamiento para ninguna anemia hemolítica congénita. No existe. Realmente no podemos modificar genes todavía. La terapia génica sería la ideal. Trasplante de médula ósea, el curativo, sí, pero solo tienen indicación los pacientes con una enfermedad grave. Por ejemplo, ese niño que yo les digo que tengo el Juan Pablo II que se transfundía cada 20 días, él hubiera sido una indicación de trasplante de médula ósea. Entonces, usualmente, se los digo solo para su observo personal, se deberían de trasplantar los niños con una anemia hemolítica severa, anemia de células falciformes, cualquier otra, menores de 4 años, con menos de 20 transfusiones en su haber, porque si no, no hay un injerto de trasplante. Entonces, sí existe esa opción, hay pacientes trasplantados con células falciformes sobre todo, sí hay, pero no es para todos, pues. No le voy a mandar a trasplantar a un niño que es portador o un leve, ¿verdad? Entonces, pueden llevar una vida muy normal, ¿verdad? Entonces, obviamente, las transfusiones no son tratamiento. Entonces, a veces decir que una transfusión es tratamiento es un error. ¿Por qué? Porque ¿cuánto dura una transfusión de células? 1 mes a 45 días. No le va a durar más de eso. Transfundir a un paciente, sacarlo de la urgencia. De verdad que no les va a dar transfusiones este año, ¿ah? Esa clase no está, no sé. No va. Me hubiera dado esa clase. De repente se las cambio por la enfermedad de depósito. Se las voy a cambiar porque ustedes transfunden un montón. ¿Perdón? No, tampoco. No. Ya vi cuántos me faltan hoy que vi el programa. Bueno, entonces, a veces creemos, y está bien pensado, una de las complicaciones del paciente con anemia hemolítica con las transfusiones es adquirir, obviamente, infecciones que se pueden adquirir por transfusiones, como hepatitis, Chagas, B, C, VIH, ¿ah? Pero ¿qué más? ¿Qué pasa con las transfusiones? Porque uno debería de ser más por la sobrecarga de hierro. A veces estos pacientes, su morbimortalidad no es por su enfermedad de base, sino por la sobrecarga de hierro. Llegan a ser falla hepática, pulmonar, fibrosis pulmonar. O sea, esos pacientes
Por eso es que le transfundimos a 30 cc por kilo para llevarle hemoglobina normal. No, ¿por qué? Porque un niño con una anemia hemolítica está acostumbrado a mantener hemoglobinas bajas. No lo pienso llevar a normal, lo pienso llevar a sacarlo de la urgencia. Entonces, si yo le voy a transfundir a 10 cc por kilo, ¿cuánto sube la hemoglobina cuando transfundo a 10 cc por kilo? A ver, doctora, de la mascarilla de estrellitas. 1 gramo a 1,5 gramos. Entonces yo hago el análisis y esa es otra cosa que les quiero decir, mucha, porque pasa mucho. Me llama y me dice, sí, la transfundimos por alícuotas. ¿Pero por qué? Entonces, están acostumbrados a hipoxia, por así decirlo, ¿sí? O sea, niveles de hemoglobina, con eso crecen, juegan, van a la escuela y hacen todas sus actividades. No pretendo llevar a un niño que viene con 5 gramos de hemoglobina a 11 o 12. No, ¿verdad? Con que salga de la urgencia, usualmente. Y yo aprendo a conocer a mis pacientes. Yo hay niños que va y digo que está con 6, ahí aguanta, espérenme. Todavía no lo vamos a transfundir, pero usualmente menos de 7 no, ¿verdad? Entonces yo lo voy a llevar a un 7, 8, punto. Entonces, si viene con 3 gramos de hemoglobina, transfúndelo de una sola vez. Es que me lo exponen a 2 donadores distintos. O sea, los 10 cc por kilo de hoy, de ahí le hacen un control y de ahí le vuelven a pasar otros 10 cc por kilo. No sé por qué hacen eso, pero no va a cambiar su hemodinamia, a menos que sea un cardiópata o sea un niño que tenga otra enfermedad de base. Pero si es un niño con una anemia hemolítica ya conocida, que está acostumbrado a esos niveles de hipoxia, ve que hay niños que vienen con 3 gramos de hemoglobina, no parecen, o sea, están tranquilos, no están tan taquicárdigos, obviamente sí, pero no están en una falla cardíaca, pues. Entonces el paciente puede manejar ese cambio de volumen y oxigenación. Entonces la sugerencia es, y si hablamos con EIFI y con ellos de intensivo, estamos de acuerdo en eso. Es mejor transfundir de una sola 20 cc por kilo en 3 horas del mismo donador a pasemos de 5 cc y mañana otros 5 y pasado otros 5. Entonces ahí van 3, 4 donadores, me lo exponen más. Entonces prefiero 20 cc por kilo. Un niño que viene con hemoglobina menos de 5 gramos de hemoglobina, usualmente lo vamos a transfundir a 20 o incluso 40 cc por kilo, pero prefiero que transfundan 20 cc por kilo, 20 cc por kilo y no le estén haciendo controles. Hay que esperar a que se redistribuya. O sea, los controles deberían de ser 24 a 48 horas después de una transfusión, porque no tiene sentido estar tomando controles. ¿Le hago un control? No le hagan controles. Ya sabemos que le va a subir la hemoglobina, o sea, no, incluso pueden venir transfundirse ahí a su casa, o sea, no tendrían por qué quedar ingresados y depende, pues, con cuánto hemoglobina venga, pero así debería ser. Entonces, porfa, no transfundan a los niños para llevarlo ni a normal, o sea, en hemoglobina normal, eso me pasa mucho en el interior, los llevan en hemoglobina normal, y después estoy lidiando yo con la sobrecarga de hierro. Entonces hay que darles un quelante de hierro, que por cierto es carísimo, entonces hay como, aquí hay selectividad, a ver qué decide la licenciada BIS. Aquí seguimos el protocolo BIS, para todo, ¿ya? Entonces, cuesta un montón ustedes, de verdad, va. ¿Y a quiénes vamos a esplenectomizar? A pacientes con altos requerimientos transfusionales. O sea, aquellos pacientes que están transfundiendo a cada rato, que ya sé que me van a hacer sobrecarga de hierro o ya tienen sobrecarga de hierro, esos pacientes yo usualmente, aunque esté muy pequeño, lo meto, porque es mucho peor el riesgo de someterlo a la sobrecarga de hierro que esplenectomizarlo y ponerle las vacunas necesarias. ¿Cuáles son las vacunas necesarias, doctora? Allá al fondo. Voy a quitarle el vaso a un niño, entonces le voy a decir a la mamá, mire, hay que ponerle vacunas porque, ¿qué? Espérenme. La doctora está contestando. Ya, te estoy oyendo. Ala, háblame fuerte. Hepatitis. El vaso me protege contra la hepatitis. Sí, la verdad es que sí, pero no. ¿Qué gérmenes son más? Neumococo, ajá. Los que llamamos encapsulados, ¿qué más? ¿Cuál es el neumococo y cuál más? Que tenemos vacuna, pues. Meningococo, ajá. E. coli también es un encapsulado, por cierto, ¿verdad? Va, entonces, idealmente tienen que tener por lo menos el esquema completo de vacunas, por eso es que decimos que idealmente se deberían esplenectomizar a los 6 años. Y también porque es la etapa más vulnerable para que adquieran esas infecciones, los primeros 6 años de vida. Ustedes se dan cuenta,
¿Cuántas vacunas debe de tener un niño? Esto es pediatría general también, muchachos. Un niño menor de 1 año de neumococo. A ver, despierta. ¿Cuántas vacunas debería tener un niño menor de 1 año de neumococo? Uy, chica, qué montón. No. Bueno, ideal 3. Menor Menor de 1 año. Va. Antes de 6 meses, 3. Va. Antes de 6 meses, 3. Aquí en salud pública están poniendo solo 2, pero idealmente deberían ser 3. Va. Luego, ¿qué años? Aquí ponen al año. Usualmente lo hacemos a los 2 y a los 4. Pues antes de los 6 años tiene que tener 5 dosis de neumococo. ¿A qué edad se pone la de meningococo? A los 9 meses. Y el esquema completo se termina con una dosis de refuerzo a los 9 meses de la primera o al año. ¿Sí? Usted tiene que tener 2 dosis idealmente antes de los 6 años. Entonces el paciente que yo ya estoy viendo que, este niño seguro lo voy a terminar esplenectomizando, pues debería tener esa cantidad de vacunas. Y se los digo porque pueden venir pacientes para esplenectomía de urgencia. ¿Cuáles pacientes? Hay pacientes con anemia severas falciformes que pueden tener asplenia por alturas y vienen con dolor o por accidentes, un trauma. Y lo van a, pues, para que ustedes sepan, hay que ver cuántas vacunas tienen. Entonces ya pueden decir, bueno, si tiene más de 6 años, 5 vacunas de neumococo como mínimo, ¿verdad? Y 2 de meningococo como mínimo. Entonces, hemófilos influenza también es un encapsulado. ¿Dónde va el hemófilos influenza? En la pentavalente. Entonces, podríamos poner un refuerzo de pentavalente también a la hora que decidamos quitar vaso. ¿Sí? Entonces, ya hablamos de esto. El tratamiento no se le da también ácido fólico. El ácido fólico. El ácido fólico no es tratamiento. El ácido fólico sí se los dejamos, ahí sí que por protocolo, a todas las anemias hemolíticas usualmente. ¿Por qué? No es tratamiento. No tienen deficiencia de ácido fólico. O sea, eso es algo bien importante. No tienen deficiencia de ácido fólico. El aumento de la hematopoiesis, sí, es un estimulante del factor de colonias de células rojas. O sea, le dice a la mamá de los glóbulos rojos en médula ósea, trabaja, ¿sí? Estimula a la mamá de los glóbulos. Es un estimulante, es como la eritropoyetina, como el hierro, pero no es que tengan deficiencia de ácido fólico, ni que el ácido fólico los va a curar. No, realmente se maneja como por eso los dejamos. Entonces, bueno, volviendo a algo del hierro, hablando del hierro, los niños con anemia hemolítica, cualquier anemia hemolítica, que ya saben el diagnóstico, o sea, se diagnosticaron en etapa neonatal, por ejemplo, ese niño igual va a ser anemia fisiológica, ¿sí? Aparte de hemolítica. Ese niño igual requiere hierro, ese niño también le damos hierro de forma suplementaria, quizás no terapéutica, pero sí suplementaria. Eso les estabiliza un montón la hemoglobina en los niños menores de 6 meses, que a veces le dicen, no le da hierro, pero sí lo necesitan. Entonces, si ustedes van a pensar, igual van a hacer anemia fisiológica, igual van a recibir lactancia materna y todo esto. Entonces, sí es importante. Y si se quedó ingresado, con mayor razón. Depende, o sea, igual si tiene una mala alimentación y además tiene una anemia hemolítica, pues obviamente ahí le toca, pues. Pero a lo que voy es que en etapa fisiológica, yo te estoy hablando del niño menor de 6 meses. ¿En los bebés cuánto tiempo? 2 meses, de 4 a 6 meses, lo que se debe dejar es un paciente a término, sano, que no se quedó ingresado, que no tuvo ninguna extracción, que no ha estado enfermo. Ese paciente que está en seguimiento se da de 4 a 6 meses hierro suplementario. ¿Cuál es la dosis suplementaria de hierro? De 1 a 2 miligramos por kilo. ¿Sí? Otro lado dice de 2 a 3. De 3 a 6 es terapéutico. Bueno, hablemos de hemoglobinopatías. Ya es medio tarde. A ver, pues, hemoglobina. ¿Cómo es la estructura de la hemoglobina? ¿Qué contiene?
Son 4 cadenas, ¿verdad? 2 alfa, 2 beta y un grupo N que acarrea una molécula de hierro, y a esa molécula de hierro se une el oxígeno. ¿Sí? En resumen, eso es la hemoglobina, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros cuando nacemos tenemos 3 tipos de hemoglobina. ¿Cuáles son? La fetal, la tipo adulto 1 y la tipo adulto 2. Son 3 como cadenas, digamos, 3 divisiones. Entonces, ¿cuándo desaparece la hemoglobina fetal? A los 2 años. Entonces, si yo les saco a ustedes, que son sanos, aparentemente, una electroforesis de hemoglobina, usualmente predomina la hemoglobina tipo adulto 1, luego está la 2, que suma un 100%, pero en los adultos, mentira, esto no es en los adultos. Este 2% es hasta los 2 años. O sea, yo puedo tener, si le saco a un niño menor de 1 año, de 0.8 a 2%, menor de 2 años. Pero a los 2 años, a partir de los 2 años, ya no tiene que haber hemoglobina fetal. Y si hay, ¿qué? Es un portador de talasemia. La persistencia de hemoglobina fetal después de los 2 años es una talasemia, ¿verdad? Entonces, estos son los valores más o menos en un paciente niño. Si yo se lo saco muy cercana a la etapa neonatal, obviamente va a tener más, porque va cambiando conforme el niño va creciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la hemoglobina S? ¿Tenemos hemoglobina S? No, ¿verdad? Hemoglobina S es una mutación. ¿Cómo es que se adquiere esa mutación genéticamente? Es una pregunta que preguntan en todos los exámenes cuando uno va a ir a hacer fuera. Esa mutación de ese cambio de aminoácidos, ¿cómo es? Glutámico, posición 6 de la cadena beta. Eso, ustedes lo preguntan siempre, o sea, en los exámenes cuando uno va a hacer. Entonces, es un defecto que se produce cuando se sustituye un aminoácido valina por un ácido glutámico en la posición 6 de la cadena beta de la hemoglobina. Entonces, eso hace que cambie la carga, se hace una célula más rígida y entonces la membrana adquiere una diferente forma, que es una forma de hoz o una forma en puro. Entonces, obviamente lo que dijimos, los sinusoides esplénicos son un área hostil para las células que no son deformables, entonces ahí se quedan atrapados por 2 razones, una por destrucción en la pulpa roja y la otra porque los engullen los macrófagos y entonces hace esplenomegalia. Entonces, estos pacientes, aparte del cuadro clínico de la anemia hemolítica como tal, que es ictericia y palidez, obviamente los afrodescendientes son los que tienen más estos genes. Entonces, en Guatemala usualmente están en Petén por la mestizaje con los beliceños, ¿verdad? En Escuintla, Tiquizate, hay mucho también anemia de células falciformes porque hubo mucho migrante afrodescendiente, y en Izabal, obviamente, ¿verdad? En Izabal por los garífunas, ¿verdad? Entonces, pero también hay personas que fenotípicamente o niños que fenotípicamente no tienen ninguna característica afrodescendiente, o sea, son rubios, ¿qué les digo yo? Y es un antecedente de un bisabuelo, ¿verdad? En donde acarrean el gen. Entonces, ellos pueden tener crisis hemolítica y la crisis vasoclusiva, que básicamente es por isquemia. Estas células se tornan de esa forma, no necesariamente salen de la médula ósea así, o sea, no necesariamente salen en forma de hoz. Hay ciertas características que van a hacer que, depende también qué cantidad de hemoglobina S tenga el paciente, si es portador o es enfermo. ¿Alguien leyó de eso? ¿Quién es portador y quién es enfermo? O sea, hay portador de anemia de células falciformes y enfermedad de células falciformes, ¿no? Va. Entonces, dependiendo de la cantidad de hemoglobina S, se hace esa clasificación y es la clínica. O sea, usualmente un portador no va a tener ni doloroso ni crisis vasoclusivas. El doloroso es por las crisis vasoclusivas. Obviamente hay hipoxia, entonces un vaso sanguíneo se va a tapar, no va a llegar oxígeno a la extremidad y eso causa isquemia y necrosis. Y eso puede pasar en cualquier vaso sanguíneo, la retina, el cerebro, el riñón. Por eso esos niños suelen mucho hacer hipertensión arterial,
porque hacen mucho vasoespasmo y crisis vasoclusiva que no se ve. Así como hay afuera de dolor de brazo, de pierna, de espalda, también pueden haber crisis vasoclusivas en otros sitios que no vemos. Y lo usual puede ser eso, ¿verdad? Que puede haber en riñón, en los vasos sanguíneos del glomérulo. Quiero ver si más adelante les hablo de eso. No. Entonces, el paciente que tiene menos de 50% de hemoglobina S es portador. Y el paciente que tiene más de 50% de hemoglobina S es enfermo. Por eso yo siempre pregunto, mire, ¿cuánta cantidad de hemoglobina S tiene? Porque yo ya me hago una idea del pronóstico de ese paciente. Entonces, el paciente que tiene enfermedades en las falciformes es el que más tenemos que cuidar de estarle tomando la presión. Entonces, yo los mando a cardio, a todas las especialidades, porque ellos tienen que tener un manejo multidisciplinario, porque pueden hacer hipertensión pulmonar de la hipoxia crónica con la que se mantienen todo el tiempo, por ejemplo, o por las crisis vasoclusivas a nivel pulmonar. Nosotros en Guatemala, y yo la verdad es que no he visto tanto síndrome, ven que cuando uno lee las falciformes, ve que hay mucho de síndrome pulmonar, que hacen como que tuvieran. Nosotros aquí no vemos tanto esa crisis, gracias a Dios, porque la verdad es que no lo vemos tanto. Aquí vemos más crisis vasoclusivas de manos-pies. El paciente manos-pies es el que viene con que le duelen las manos y los pies, es por crisis vasoclusiva en extremidades. Y eso es muy frecuente en niños que están empezando a caminar. O sea, niños menores de 2 años pueden tener mucho crisis vasoclusiva del síndrome manos-pies. Y en general, ¿qué va a hacer que estos pacientes entren en crisis? Obviamente las infecciones, ya dijimos, en todos los pacientes con anemia hemolítica. ¿Por qué? Por la deuda de oxígeno. ¿Qué más? ¿Qué más puede hacer? Deshidratación. Eso es muy frecuente que pase en los pacientes con anemia de células falciformes. ¿Qué más? Acidosis. Todo lo que sea una infección produce acidosis, alta deuda de oxígeno. Entonces, el paciente está deshidratado. Por eso es que a veces cuando viene un paciente con células falciformes y está febril, despierte, doctor. Yo les digo, póngale oxígeno. ¿Por qué? Porque en ese momento, si le limitamos el oxígeno, lo que va a pasar es que los vasos sanguíneos van a tener más células falciformes y le va a hacer una crisis más severa de vasoclusión. Pues hay niños, no sé si conocen a una chiquita que es negrita, ella sí es negrita, mamá negrita, que hizo una crisis vasoclusiva cerebral y está hemiparética, o sea, tiene hemiparesia por una crisis. Entonces, todos los pacientes con células falciformes se los encargo. Doctora, solo le duele la pierna, póngale oxígeno. Póngale oxígeno, le está ayudando a que no pase esto, a que no se vuelvan células falciformes las que no se han vuelto. O sea, no quiere decir que de médula ósea todas las células falciformes salen así, depende. Hay pacientes que tienen 98% de hemoglobina S, yo tengo pacientes así, son graves, muy graves, todo el tiempo tienen en sangre periférica esto. Pero hay pacientes que no son tan graves, como un 60% de hemoglobina S, con una infección, entonces sí, la hipoxia, la acidosis, la fiebre, todo lo que sea fiebre, acidosis, infección, va a hacer que hagan más crisis. Entonces, si un niño viene infectado, aunque no tenga dolor, pónganle oxígeno, porque entonces están previniendo que haga una crisis más adelante. O que no tenga una anemia tan severa, digamos que venga con 7 gramos de hemoglobina y no tenga datos de insuficiencia cardíaca por anemia. Entonces, ¿cuáles son los datos de insuficiencia cardíaca por anemia? Esperen. A ver, un estudiante más pequeño. Tú. Cuando decimos, vamos a confundir al niño porque tiene datos de ICC. ¿Qué es eso? Ajá. ¿Perdón? ¿Soplo cardíaco? No, está bien. Ajá. ¿Qué manda? No. Signos clínicos de ICC. Doctora, es que fíjese que venía con signos de ICC. Plétora yugular. Hepatomegalia. ¿Sí? Hipotensión no es de los signos clínicos, ¿va? Va. Entonces, aunque no venga con signos clínicos de insuficiencia cardíaca, póngale oxígeno al niño con células falciformes. Lo están ayudando un montón. Todas las hemoglobinopatías se pueden hacer diagnóstico con tamizaje neonatal. Todas. Talasemia, portadores de C y otras hemoglobinopatías se pueden hacer con tamizaje neonatal. Y lo que les decía, una electroforesis de hemoglobina es lo que usamos nosotros en nuestro medio para hacer diagnóstico.
Nunca se hace una electroforesis de hemoglobina ni una curva de fragilidad osmótica con el paciente recién transfundido. Va a estar normal, porque le están transfundiendo células de otro paciente que es sano, se supone. Entonces, idealmente hay que esperar un mes a un mes y medio la redistribución y que disminuyan esos glóbulos rojos prestados en sangre periférica para poder hacer diagnóstico. En cuanto a la talasemia, es la afectación de la producción de las cadenas alfa o beta. Entonces, puede haber solamente alfa talasemia o beta talasemia, dependiendo de las cadenas que estén afectadas. Nosotros en nuestro medio, en Guatemala, no tenemos la forma genética de, o sea, de hacer, el decir, esta es una alfa talasemia y esta es una beta talasemia. Pero lo intuye uno por clínica, de los más severos, usualmente son beta, y a eso le llamamos talasemia mayor. Nosotros llamamos mayor o menor al paciente como que lo que les estaba diciendo. El que es portador es menor, el que no tanta clínica, pero lo heredó, o sea, los papás usualmente, y el niño, el que vemos afectado nosotros aquí, con hiperostosis ósea, que eso es lo que decía de afectación, se llama hiperostosis ósea. Entonces, ustedes han visto que los talasémicos, solo fíjense, y esto es algo fácil de ver, es poco clínico, tienen usualmente el frontal prominente y los pómulos prominentes y los dientes saltados, ¿sí? Fíjense, los talasémicos, solo pongan la atención un día que le diga, mira, tiene talasemia, véanle su cara. Y se van a dar cuenta que físicamente son muy parecidos. Tienen cráneo en cepillo, porque hacen hiperostosis ósea. Cuando usted le hace una radiografía del cráneo, la vez pasada me dijeron, es que estamos pensando que tiene una enfermedad de depósito, y le habían hecho radiografía de todo el bebé, y me lo mandaron por teléfono. Y yo vi el cráneo y escribía el cráneo, este niño lo que tiene es una talasemia. Y era una talasemia. Solo con verle el cráneo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pasa en células falciformes y pasa en talasemia, sobre todo en talasemia. ¿Por qué? Piénsenlo. No. Porque la médula ósea hace una hiperplasia, porque como está tratando de compensar, entonces crece en los espacios. La médula ósea está entre trabéculas, ¿verdad? Está el hueso externo, el hueso interno y el hueso esponjoso, que es al que yo intento entrar cuando voy a hacer una aspirada de médula ósea. Entonces, usualmente en los huesos planos está eso. Entonces, cráneo se pone como ancho. Entonces, ven la tabla externa, la tabla interna y un cepillo, porque se está destruyendo la tabla externa. ¿Verdad? No sé si tengo, ahorita voy a ver si tengo una, no me acuerdo. Bueno, entonces la mutación está en el cromosoma 11-16 y lo que ya dijimos, dependiendo de la cantidad. Entonces pueden haber de un par de portadores, no homocigotos, sino heterocigotos, papás portadores heterocigotos. Pueden haber 25% de probabilidades de que tengan en cada embarazo, y esto es igual en células falciformes. O sea, si yo tengo dos padres que son portadores de células falciformes o dos padres que son portadores de talasemia, yo puedo tener cada embarazo, o sea, por cada embarazo, 25% de probabilidades de que haya un enfermo, o sea, el que adquiera las dos mitades enfermas, ¿verdad? Eso es la genética de siempre. Dos portadores y pueden haber sanos también, ¿verdad? Entonces, si tengo dos portadores que cada uno es heterocigoto, aparte es que sean homocigotos, ambos. Ahí sí la cosa cambia, pero usualmente son heterocigotos. Entonces pueden tener desde un niño sano hasta un niño enfermo. Y dependiendo la cantidad de cadenas que se afecten, ¿verdad? Entonces puede ser el defecto más grave. Entonces era lo que yo les decía. Usualmente el paciente ovitado, hidrópico, que ven así en neonatos, es usualmente una talasemia. Ese antecedente es muy importante en las madres que han tenido muchos abortos súbitos y que sean hidrópicos. Entonces ya tomarlo en cuenta. Seguramente la señora y el esposo son portadores de talasemia y este bebé era homocigoto, ¿verdad? Entonces esta manifestación es más una hemoglobina de Portland, se produce, pero esas son hemoglobinas que son fetales porque no logra llegar al término, pero es por una talasemia. Entonces estos niños tienen todo el cuadro, edema, palidez, insuficiencia cardíaca, todo, ¿verdad? Al final de cuentas, son hidrópicos. Entonces, el diagnóstico de una talasemia tienen glóbulos rojos microcíticos, por eso se suele confundir mucho con una deficiencia de hierro en fase 3, ¿verdad? Entonces, es esa microcitosis bastante
marcada, o sea, un volumen corpuscular medio bien chiquito, y en el frote periférico, que no es característico tampoco, pueden haber circulares. Y la policromatofilia que dice ahí, que es, yo lo informo usualmente cuando hay desoxigenación de los glóbulos rojos, se ven como morados. Ya dijimos anisocitosis, poiquilocitosis y normoblastemia. Usualmente así es un frote periférico. Anisocitosis, hipocromía. En este caso es eritrocitos microcíticos con policromatofilia, se observan células en diana y 6 normoblastos en 100 células nucleadas. O sea, si yo le estoy hablando de esos términos, es porque muy probablemente ese niño tiene una anemia hemolítica, ¿verdad? Es bien frecuente cuando ya lo estás sospechando clínicamente también, porque también los niños con deficiencia de hierro pueden tenerla. Entonces, esto es lo que les decía, miren. Ven la cara de la niña, es bien frecuente. Los dientes salidos, la hiperostosis de los pómulos, la frente usualmente es prominente y el cráneo es en cepillo. ¿Sí? Se llama hiperostosis ósea. Ahora, de las deficiencias enzimáticas, ya llevo una hora, ya me cansé. Deficiencia enzimática, ¿cuál es la más frecuente? La glucosa 6-fosfato. ¿Para qué sirve la glucosa 6-fosfato usualmente? A ver, doctor, el que se está durmiendo, ¿cuál es su nombre? ¿Suyo? No. Usted, perdón, no le sé su nombre, pero no, usted. Mauricio, dígame, ¿para qué sirve la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Ok, la primera parte me la dijo mal. Bueno, ¿el glóbulo rojo es una célula? ¿Sí? ¿Cumple criterios de célula? No tiene núcleo. Entonces se supone que no es una célula. Para que cumpla criterio de célula tiene que tener núcleo, por lo tanto mitocondria. ¿Verdad? Entonces la mitocondria es donde se hace la oxigenación de las células que tienen núcleo. Y si el glóbulo rojo no tiene núcleo, ¿de dónde adquiere su energía? De la vía de las pentosas. O sea, sí tiene que tener una vía energética y es por medio de la vía de las pentosas. Va, entonces, este es el esquema que usualmente encontramos. Para que no haya estrés oxidativo, o sea, que no ataquen los radicales libres al glóbulo rojo y pueda sobrevivir, tiene que haber glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque a partir de ella se genera el glutatión. El glutatión es el que va a proteger al glóbulo rojo para que no haya estrés oxidativo. O sea, la vía metabólica sirve para que finalmente se genere glutatión. Entonces hace la reducción del NADP a NADPH y hasta llegar a glutatión para que no haya estrés oxidativo y el glóbulo rojo pueda seguir circulando. La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa nunca es absoluta. O sea, la mayoría de pacientes pueden ser leve, moderado, grave, pero no hay absoluta. O sea, siempre van a tener un pequeño porcentaje, aunque sean graves, porque si no, no podríamos vivir. El glóbulo rojo estaría destruido todo el tiempo. Entonces, ¿han oído el término favismo? Estoy segura que si lo leyeron, lo tuvieron que haber leído. ¿Lo leyeron? ¿Favismo? ¿No? ¿No? ¿Favismo? Se los dejo de tarea. Lo voy a apuntar y se los voy a venir a preguntar. ¿Cómo se hereda la deficiencia? Es algo muy importante. ¿Cómo se hereda la deficiencia de glucosa 6-fosfato? Es ligada al cromosoma X. Por lo tanto, las madres son las portadoras, los hijos varones son los enfermos. ¿Qué otra enfermedad se hereda así? La hemofilia, exacto. Entonces, la enfermedad más severa y común es en hombres. Las mujeres usualmente no tienen la enfermedad a menos que tengan una inactivación del cromosoma X. Cuando hablo de hemofilia les voy a hablar de eso. Bueno, entonces, las alteraciones de la glucosa 6-fosfato pueden ser cualitativas o cuantitativas, ya dijimos que no absolutas. Y usualmente estos pacientes, este es un defecto que es más en África y en el Mediterráneo y muchos caucásicos. Nuestro país
por el mestizaje, sí hay pacientes, pero son raros, no es tan frecuente. Yo apenas he visto en 11 años 2 niños, 2 o 3 niños. Uno fue a partir de favismo, por eso quiero que sepan que es favismo, porque el diagnóstico fue fácil, porque fue solo decirme, es que fíjese que comió, ¿qué? Habas. Favismo solo se llama cuando un paciente con deficiencia de glucosa 6-fosfato come habas y entra en crisis. Porque el favismo va a hacer que haya un estrés oxidativo. Solo. Sí, pero no es favismo. Favismo se llama el término de comer habas y entrar en crisis hemolítica. A eso se refiere el favismo. Aparte es que pueda entrar por medicamentos. ¿Cuáles? ¿Qué culpa tiene? ¿Cuáles? Ya digo medicamentos, Luis, ¿cuáles? La aspirina es uno. ¿Qué más? Que frecuentemente utilizamos. No, los anticonvulsivantes y la sulfa, sobre todo. Hay un listado grandísimo, ustedes, de medicamentos, pero digamos que de uso común yo les diría eso, sobre todo los anticonvulsivantes, la aspirina y los derivados de las sulfas. Pero sí hay un listado grandísimo y también hay otros alimentos que lo pueden provocar, pero favismo solo es asociado a las habas. O sea, el paciente come habas y yo así sin diagnóstico reciente, este año fue. Llegó la señora y me dice, es que ¿sabe qué? Se comió una bolsa entera de habas y se puso amarillo. Es fácil, ¿va? Tiene una deficiencia de glucosa 6-fosfato y la verdad es que no es frecuente que les cuenten eso. Yo no sé qué tanto comen ustedes habas. No sé, yo también dije lo mismo, ¿quién come una bolsa de habas? Pero dice que hay mucha gente que toma tol de habas. Yo de ahí después empecé a averiguar, porque yo, la verdad es que no. Pero entonces, cuando nos dimos cuenta, el niño ya había hecho 2 crisis por lo mismo. O sea, había comido una bolsa de habas, entró en crisis, y entonces los pacientes pueden tener una ictericia mayor a lo que tienen de anemia en realidad. Usualmente los que vemos nosotros en Latinoamérica son portadores muy leves que solo pueden tener crisis si se someten a un estrés oxidativo, ya sea por alimentos o por medicamentos. Entonces los cuidados son preventivos más que otra cosa. O sea, si usted dice, mire, es que mi hijo tiene deficiencia de glucosa 6, también se puede diagnosticar por tamizaje neonatal. Entonces cuando ustedes mandan a hacer un tamizaje neonatal y es una niña y les dice que tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato, pues no va. No, a menos que fenotípicamente la niña tenga otras características. ¿Como cuáles? Síndrome de Turner es uno. Una lionización extrema del cromosoma X. ¿Alguien sabe qué es la lionización extrema del cromosoma X? No, va, esa es la tarea. Lionización extrema. Bueno, entonces esos pacientes pueden tener kernicterus y no necesariamente una anemia hemolítica súper grave, porque realmente no, lo que dijimos, drogas, hipoxia, acidosis, infecciones, pueden entrar a la crisis, tienen una ictericia fisiológica exagerada, o sea, la ictericia es exagerada comparada con la hemoglobina que tiene, ya dijimos que se puede diagnosticar por tamizaje de neonatal, pero sí podemos usar también la medición de la actividad enzimática, ya lo podemos hacer en Guatemala, por medio de espectrofotometría, lo hacen en INVEGEN, entonces, cuando se haya una prueba positiva de espectrofotometría, estas no se pueden realizar cercana a una crisis, porque si un paciente con una crisis hemolítica de células falciformes, por ejemplo, le mandamos a hacer eso, también va a estar bajo, ¿verdad? Entonces tiene que ser un tiempo después de que haya tenido la crisis, que no haya sido transfundido, obviamente. Entonces se clasifica en leve, moderada y grave, en más o menos dependiendo qué cantidad de glucosa 6-fosfato tenga el paciente, ¿verdad? Entonces dijimos menos del 10% de severa, menos del 30% moderada, más de 85, menos de 85, al menos 85 va a ser leve. Un autoinmune, aquí termino. Los autoinmunes ya dijimos que ser un anticuerpo aloinmune o autoinmune. Usualmente el 80% de los anticuerpos que generan una anemia hemolítica autoinmune en niños son IgG. Y usualmente el 50%, o sea, la mitad de los casos, no sabemos por qué lo desarrollan. La ventaja es que la mayoría de los niños con anemia hemolítica autoinmune son transitorias y usualmente asociadas a procesos infecciosos, sobre todo virales. ¿Cuáles?
Parvovirus es uno, ¿qué otro? Virus de Epstein-Barr, Mycoplasma también sí puede ser, ¿verdad? Pero el micoplasma es Sí, por eso digo, un 80% puede ser IgG, ¿sí? Y el resto, y hay otros que pueden ser por IgM, ¿verdad? Usualmente mediados por IgM. Entonces, usualmente infecciones virales, ya dijimos, Epstein-Barr, parvovirus, los más frecuentes en nuestro medio. Entonces, la fisiopatología, el linfocito B va a producir autoanticuerpos de tipo IgG que han sido estimulados por los linfocitos T, que al final de cuentas fueron a reconocer por medio del macrófago, que ya había tenido el contacto. Bueno, obviamente, ¿qué es la prueba de Coombs? Doctora, ¿qué es la prueba de Coombs? Sí. Ajá. Ajá. ¿Cuál es la directa? ¿Cuál es la indirecta? No necesariamente. Yo puedo tener un paciente con anemia hemolítica, eso es algo que quiero que se lleven ahorita, un autoinmune que puede tener Coombs directo positivo y Coombs indirecto positivo, porque no estoy hablando de recién nacido. Ahorita no estoy hablando de recién nacido. Aparte es cuando hablamos de incompatibilidad OA, incompatibilidad RH. Vamos a hablar de anemia hemolítica autoinmune de otra causa, por ejemplo, de un proceso infeccioso viral, y a los 15, 20 días el niño hace una crisis de hemólisis, le sacamos un Coombs, y entonces yo quiero saber, Coombs directo, ¿cuál es? ¿Qué es lo que estoy midiendo? ¿Anticuerpos dónde? Que están adheridos a la membrana del glóbulo rojo. Ese es el Coombs directo. ¿Y el indirecto? Que están anticuerpos circulantes, ¿verdad? Yo puedo tener un paciente con anemia hemolítica autoinmune con ambos positivos, sí. Yo no estoy hablando de un recién nacido. ¿Ya se dieron cuenta? Aparte le sacamos un Coombs indirecto a la mamá y le sacamos un directo al bebé, porque estamos asociando una anemia hemolítica por un anticuerpo aloinmune, ¿verdad? Generado por mamá, que el bebé tiene una reacción. Todo lo de laboratorio que se genera en un paciente con una anemia hemolítica, ellos también lo van a tener. La DHL, los reticulocitos, las bilirrubinas expresas de indirecta, hepatosplenomegalia, y el tratamiento, usualmente la primera línea son esteroides, sigue siendo metilprednisolona la primera línea, también puede ser inmunoglobulinas, dependiendo del caso. Y hay pacientes crónicos, o sea, el paciente que se queda con la enfermedad, pues ya uno tiene que optar por un medicamento, un inmunomodulador de segunda línea. La esplenectomía es una opción en los pacientes crónicos para que mejoren, y sobre todo estos pacientes sí se pueden llegar a esplenectomizar de urgencia. Estos niños de repente no mejoran y hay que meterlos a la esplenectomía de urgencia, puede pasar. Ahora, ¿a qué pacientes inmunoglobulinas, a qué pacientes esteroides? Depende, ¿va? Depende que nos dé la licenciada Vista. Depende qué tan grave esté, y lo medimos por medio del Coombs. Idealmente el Coombs debería de ser automatizado. Automatizado, cuando yo digo la palabra automatizado, es por máquina. A veces hacen el Coombs en tubos, entonces alguien lo ve, y depende cuánto aglutine, dice, sí, 2 cruces, 3 cruces. Entonces es como muy subjetivo. Entonces idealmente debería ser automatizado. A mí se me manda a decir, hicimos un Coombs por tarjeta y tiene 4 cruces, digo, ese niño está grave, ese niño me va a embolizar. ¿Qué sería lo ideal? Transfundirle células que tengan el antígeno, que no tengan el antígeno contra el cual está haciendo su anticuerpo. Esa prueba se llama eluido. Esa prueba no se hace usualmente, no tiene mucha experiencia los químicos para hacerla, pero eso es lo ideal en el mundo real. Se hace una muestra, se hace una prueba de eluido, que lo que significa es, voy a ver contra qué sistema está haciendo el anticuerpo. El sistema RH es uno, el sistema ABO es otro, pero existen otros sistemas. El glóbulo rojo tiene 300 proteínas en su membrana, y contra cualquiera de esas puede haber un anticuerpo. O sea, hay sistema KEL, hay un montón de sistemas entonces hay proteínas contra las cuales está atacando esa IgG, y lo ideal sería mandar a hacer la medición de anticuerpos que tiene el paciente para que yo agarre una bolsa de sangre que no tenga ese antígeno.
Tengo un paciente que estuvo en Estados Unidos el año pasado, tardaron 3 días en conseguirle, él estaba en Las Vegas y le tardaron 3 días en llevarle unas células de, no me acuerdo de qué otro estado, porque ellos querían una sangre 100% compatible. ¿Qué hacemos aquí, en este mundo? Obviamente le van a mandar a decir, está incompatible con todo. Entonces, se le hace CUMS a las bolsas también, o sea, se hace la mezcla de los dos. Entonces, el que salga menos incompatible. Y una opción para no darle más antígenos es dar una RH negativo. Tiene menos antígenos, no tiene el sistema RH únicamente, tiene todo el resto de sistemas. Entonces, a veces decimos, es que solo es RH, ya no. Esos son los más frecuentes contra los cuales podemos hacer anticuerpos y en etapa neonatal, pero existen otros. ¿Ah? Entonces, cuando dice vamos a hacer compatibilidad de sangres, es que vamos a compatibilizar con todos los sistemas para estar seguros de que se puede dar. Solamente solo se hace para RH y ABO. O sea, ustedes los van a transfundir siempre con haberle hecho una muestra de RH y ABO, punto. Pero todos los demás no. O sea, si tienen hemodemia con eso, pues ya. Entonces, por eso es que a veces podemos transfundir a estos pacientes y pareciera que les pasamos agua, porque tenía el antígeno, esas células, y entonces igual los destruyó. Esos pacientes son graves de manejar. En esos pacientes es que uno opta inmunoglobulinas. Entonces, ¿quién es Astrid? ¿Quién es Astrid? Astrid, ¿hay una Astrid? No. Bueno, miren pues, cuando uno tiene una enfermedad inmune y ha decidido transfundir al paciente, como este paciente, uno siempre, como una PTI, es que a eso voy, porque me escribieron recientemente un paciente con una PTI crónica que le transfundieron plaquetas. No hagan eso, porque me están dando más antígenos y la enfermedad se exacerba. Se los he dicho ya a un par de ustedes. No sé qué hacían antes, pero eso no es, o sea, hasta por lógica, solo piensen. Si yo ya tengo un paciente que tiene una enfermedad autoinmune y yo, por ejemplo, un niño con anemia hemolítica autoinmune, que no hay ninguna sangre compatible, entonces lo que se hace es, voy a poner algo para bloquear los anticuerpos, ya sea pulsos de metilprednisolona o un bolus de inmunoglobulinas. Entonces, ¿dónde actúan los esteroides? ¿En dónde? No, en un montón de lugares, pero no. No. Vale, entonces pongo para bloquear. ¿Qué hacen las inmunoglobulinas? Cuando ustedes transfunden inmunoglobulinas, cuando ponen una infusión, ¿qué pasa? ¿A qué se van a unir? ¿Mm? Ajá. ¿Cómo hacen el bloqueo? Es muy importante. Es muy importante para que ustedes hagan el análisis, pero a lo que quiero, y lo quiero que lo lean, a lo que quiero, ¿dónde actúan los esteroides? Muchos se lo leen uno que está en farma en segundo año de medicina, ¿o qué año? Segundo. Bueno, la cosa es que si yo ya tengo un paciente y les dicen, mire, tiene que firmar porque el niño no está compatible con nada y si usted quiere transfundirle, usted se hace responsable porque así le dicen a uno y no tiene que firmar. Pero entonces lo que hay que hacer es ponerle un agente que le vaya a bloquear los anticuerpos para poder transfundirle eso. Pero si ustedes no le ponen nada y transfunden al niño, no le están haciendo nada, ¿se fijan? O sea, al final tiene anticuerpos circulantes y tiene anticuerpos, entonces van a exacerbar la enfermedad. O sea, la hemólisis es peor, igual que la PTI, es peor. O sea, nada más le están contribuyendo que destruya más sus propias plaquetas. Es como que alborotaran los anticuerpos porque le están dando antígenos diferentes. Entonces, no hagan eso. La dosis es de 1 a 2 gramos por kilo. La de inmunoglobulinas, no la puse acá, espérenme, según yo la había puesto. Bueno, la dosis puede ser 400 miligramos por kilo por 5 días. Yo me gusta más una infusión continua, sobre todo por lo que les estoy diciendo. Prefiero darle un push bien grande de inmunoglobulinas antes de transfundirlo. Entonces, por ejemplo, Jeremías, el niño que vino con hemorragia al coco. Esa es una de las indicaciones de una transfusión. ¿Pero por qué sí lo transfundí? Porque le pusimos 2 dosis de inmunoglobulinas antes, si no de nada me servían. Le llevamos las plaquetas a 200,000 para que lo pudieran experimentar
atomizar, ¿ya? Pero le pusimos algo antes. ¿Qué hubiera pasado si yo le transfundo sin haberle puesto inmunoglobulina? Me hubiera bajado las plaquetas igual. Entonces, por eso es que es bien importante. Si es un paciente con una enfermedad autoinmune, primero bloqueo los autoanticuerpos que él está produciendo para evitar que me vaya a destruir lo que yo tengo. Lo que quiero es que oxigene. En el caso de un niño con anemia hemolítica, quiero que oxigene, quiero sacarlo de la urgencia. Mientras que empieza a actuar algo más tardío el esteroide, ¿verdad? En un paciente de urgencia. Entonces son 400 miligramos o una infusión de 1 a 2 gramos por kilo dosis, o sea, es una dosis estándar de 1 a 2 gramos por kilo. Uno puede repetir la dosis también, si por ejemplo pusimos a 1, podemos repetirla otra vez a 1, que fue lo que hicimos con Jeremías, por ejemplo. Y los esteroides son pulsos de esteroides que van de 10 a 30 miligramos de metilprednisolona kilo día, 10 a 30 miligramos kilo día. La dosis máxima es de 1 gramo. Entonces, usualmente el frasco de 1 gramo para un niño grandote se va completo, ¿no? Cada 8 horas, dividido 3 dosis. No sé si han visto a los pacientes con lupus, cuando los va a pulsar Claudia. Son 30 kilodosis de en una sola puesta, ¿verdad? Entonces, yo uso 30 kilodosis en esa sola puesta en un paciente grave que no tengo inmunos, por ejemplo. Entonces, podemos hacer el equivalente, ponerle 30 kilodosis y después transfundir, si no tenemos inmunos. ¿Alguien más? Y poner inmunos puede ser que el CUM se negativice, pero no quiere decir que no le voy a dejar tratamiento, porque puede ser solo transitorio. Ay, sí, ya tiene negativo el CUM, que se va a su casa, va a regresar. Va a regresar y va a regresar con el CUM positivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos pacientes, porque si el tiempo que pueden hacer la anemia hemolítica está transitoria, puede ser 6 meses, 1 año o quedarse para toda la vida, ¿ya? Usualmente los niños menores de 5 años hacen cuadros que son bien autolimitantes, que no se complican. Entonces, esto es una recomendación. Listo, preguntas, ya. Doctora, los llamados antidrepanocíticos. Antidrepanocíticos. Ay, no son antidrepanocíticos. La FDA, el único medicamento que ha